amigos, nos encontramos en compañía hoy de Victoria Tirro, psicólogo clínico positivo, y también de César Jaczirk. Él es también psicólogo organizacional positivo. Positivo pues es una corriente dentro del área de la psicología que ya vamos a estar explicando un poco más adelante. Hablábamos del tema de la resiliencia el día de hoy, una capacidad que pues caracteriza a muchísimas personas y en especial a los venezolanos. Pero tenemos que empezar por definir el término porque quizás no es algo como una palabra muy utilizada o muy conocida por las personas. ¿Qué es la resiliencia, Victoria? Fíjate, la resiliencia se basa sobre la idea de que la vida está compuesta de elementos o de vivencias positivas y negativas. Frente a esa noción, entonces, la resiliencia pasa a ser como ese proceso de adaptación, ¿ok? Ese proceso de ser atravesado por una experiencia adversa. Pero a través de esa experiencia ocurre un aprendizaje. Entonces la idea de resiliencia es cuál aprendizaje yo puedo obtener en base a una experiencia muy dolorosa, en base a un proceso de enfermedad, y identificar lo que significaría el aprendizaje que obtengo con ese suceso. ¿Cómo la definirías tú, César? Sí, es un proceso de superación de la adversidad. Es un término que viene de la física, y esto es bueno decirlo. Por ejemplo, cuando se habla en física de resiliencia, habla de ciertas propiedades de algunos materiales, de volver a su estado original después que han sido sometidos a una fuerza. Una liga, una esponja, o sea, por ejemplo, cuando tú le haces una esponja así, la aprietas y vuelve a hacer, esto se habla que tiene una resiliencia calculada. En el caso de los seres humanos se habla de ese proceso de afrontamiento de la adversidad, pero sobre todo de superación de esta y de una adaptación positiva ante esto y el aprendizaje que queda después, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que ha causado tiene mucho revuelo en este momento porque no solamente en Venezuela, diría que prácticamente todos los países tienen que enfrentarse, tienen que trabajar lo que es la resiliencia de las personas para superar adversidades, que lo único que uno tiene garantizado, o mejor dicho, puede tener garantizado muchas cosas en esta vida, pero una de las cosas que tiene garantizado es que vas a sufrir adversidades y la forma como tú la enfrentes, eso va a permitir que tú tengas una vida con mayor bienestar. Ese es más o menos el planteamiento. Ahora bien, ¿cómo se diferencia la resiliencia de la capacidad de adaptación? Lo que pasa es que la adaptación de alguna manera puede ser hasta pasiva como fenómeno, ¿no? Sin embargo, la resiliencia añade un elemento activo. Es decir, vives a profundidad todo ese problema, lloras, tocas fondo, es decir, sientes que tu vida queda partida en dos. Sin embargo, a partir de allí tienes un accionar. Esa acción es el proceso de ¿ahora qué hago? ¿Y qué hago desde el crecimiento, desde la evolución como persona, de la posibilidad de decir, bueno, la vida está compuesta de estas dos caras, entonces no me puedo quedar allí? Entonces avanzo, doy un paso más y definitivamente la transformación que se obtiene a partir de experiencias de este tipo son indudables. Es decir, César, que la diferencia fundamental estaría en que la persona resiliente actúa y la persona que se adapta sencillamente se adapta a la circunstancia y se queda allí. Sí, la adaptación es algo pasivo, ¿ok? Y de hecho, ¿qué identifican las personas que son resilientes y las que no lo son? Bueno, las personas que no lo son resilientes se quedan en el momento. Ambas sufren dolor, ambas sufren, penuria, pero una decide en algún momento, después de que ha hecho su duelo y todo aquello, decide superarse. Y lo que se ha observado en las personas que son resilientes son personas que hacen cosas y que se enfocan en su fortaleza. Sobre todo se enfocan en lo que tienen y no en lo que les falta. Si tú ves, por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho conversar, que es Andrés Galarraga. Andrés Galarraga lo retiró la prensa, lo retiró mucha gente del béisbol, no solamente con un evento de cáncer que tuvo, sino previamente había tenido una fractura y le estaba viendo muy mal. Sin embargo, su persistencia y enfocarse en las habilidades que tenía le hizo superar y ser no solamente un extraordinario pelotero, sino una persona altamente resiliente. Podemos ver el caso de Tania Sarabia, si vemos casos venezolanos. Podemos ver el caso de Michael Melamed, que definitivamente lo podemos ver en muchas situaciones, donde lo que los caracteriza a todos ellos es que se han enfocado en lo que tienen y no lo que les falta. Y eso es bien importante para trabajar la resiliencia y para, de alguna manera, enseñar o trabajar en que es necesario poder tener las capacidades centradas en fortaleza para afrontar la adversidad, superarla y aprender de ella.
En Venezuela quizás la palabra resiliencia no es muy común escucharla, ¿no? De persona a persona, pero sí existe una frase bastante particular que es el echado para adelante. De hecho, cuando alguien se refiere a otra persona y dice, bueno, fulano es echado para adelante, es, digamos, un halago. Se ve esto como una manera de reconocer la fortaleza en la otra persona. ¿Es esto un sinónimo de resiliencia? ¿Y consideran ustedes que quizás Venezuela es un país resiliente? Fíjate, echar para adelante significa, sí, tener un recurso personal, pero echar para adelante no es que voy a actuar como si nada estuviera pasando, que es distinto. ¿Ok? Cuando tú te das cuenta que hay algo que no está funcionando, bueno, lo aceptas, es un proceso de aceptación y sobre eso vas a trabajar. Yo sí creo que el venezolano es echado para adelante, yo sí creo que el que se levanta todos los días temprano y busca hacer la vida, el buscar hacer la vida dentro de la situación que estamos viviendo, es ser resiliente. Yo en eso debo reconocer y tengo admiración hacia lo que significa cada uno de esos trabajadores de las 5, 4 de la mañana que salen a buscarse su forma de seguir viviendo de la mejor manera, ¿no? Además que nos incluimos mucho, sobre todo los que trabajamos en este programa, que nos paramos bien temprano. Pero es bien importante rescatar lo que dice Victoria, que es que las personas resilientes no es que no sufren, las personas resilientes no es que obvien la adversidad, sino simplemente deciden enfrentarla. Así es. Y al decidir enfrentarla, uno ve el resultado y dice, esa persona es echada para adelante, ¿no? Pero cuando dice echada para adelante, uno se imagina que es que algo así como que esa persona, como dice Victoria, mira, no le afecta nada, lo ve todo, lo obvia, niega la realidad y para nada. O sea, estamos hablando de la realidad existe. Hay cosas malas y cosas buenas. ¿Y es quizás esa resiliencia una de las principales fortalezas del venezolano, César? Definitivamente el venezolano, no como fortaleza, pero sí una característica del venezolano. El poder reponerse ante la adversidad y reponerse inclusive rápidamente. Hay fortalezas que contribuyen, fortaleza de carácter, lo conversaba en una oportunidad del modelo de Martin Seligman de 24 fortalezas. Hay fortalezas que definitivamente el venezolano las tiene, como puede ser creatividad o puede ser inclusive en algunos casos persistencia, que el sentido del humor definitivamente trabaja mucho en este sentido. Y mira, son cosas que el venezolano tiene, sobre todo la creatividad es algo que está muy presente. Desde la improvisación, por ejemplo. A veces te toca improvisar y eso es un recurso de originalidad y creatividad para hacerle frente, porque la vida es incertidumbre. Entonces, tú puedes tener algo programado, pero la vida te presenta otras cosas. Entonces, a partir de allí, bueno, tienes que hacer el ajuste. Eso ya es un avance hacia la resiliencia. Además, el ingenio, ¿no? Que de repente aquí las personas de cualquier cosa, pues se van al comercio y lo hacen comerciable, ¿no? Entonces, digamos que eso también tiene mucho que ver con esa necesidad, inclusive que tiene el venezolano de emprendimiento, de superarse, de adaptarse ante las circunstancias. Ahora bien, ¿qué importancia puede tener el ser resiliente para el desarrollo personal y social en un país como el de nosotros, por ejemplo, César? Mira, muchísimo, definitivamente muchísimo, porque el tema de resiliencia está en avanzar, en asumir la adversidad y en hacer cosas para avanzar dentro de la adversidad. Y la adversidad no solamente lo malo, sino es una cara de la moneda. Y tiene que ver mucho con cambio. Si algo es importante en el venezolano, y tal vez en el latinoamericano, de hecho muchas empresas fuera de Venezuela contratan venezolanos para negociar, para adaptarse, porque la flexibilidad del venezolano es alta. Entonces, ¿qué indica esto? Que ante situaciones adversas, encuentran la forma, o encontramos la forma, porque estamos dentro del mismo contexto y somos venezolanos, encontramos la forma para adaptarnos y no una adaptación pasiva, no una adaptación de espera, de a mí me pasa esto porque pobrecito yo, ¿qué voy a hacer? Sino todo lo contrario, a mí me pasa esto y ¿qué voy a hacer con esto? Exacto. Después de que pase una situación obviamente de dolor, de sufrimiento, de angustia. No es encontrar quizás una puerta cerrada y quedarse allí, sino buscar otra alternativa, ¿no? Claro, lo que pasa es que el riesgo, Natalie, es que a veces tomar la posición de víctima es más cómodo. Porque muchas personas se apiadan de mí, porque simplemente no tengo un valor agregado frente a eso. En cambio, romper el paradigma, salir adelante otra vez cuando muchas personas te pueden decir que no, que lo lógico es que estés deprimido, que lo lógico es que estés afectado. Tú dices, no, yo rompo con eso y trato de buscar unas nuevas alternativas. Allí es un paso importante. Y que esa victimización incluso en algunas circunstancias puede volverse hasta patológica, ¿no? Claro. De hecho, inclusive yo diría que en ocasiones es hasta aupada, ¿no? Sí. Esa búsqueda, la búsqueda de ayuda es necesaria, de hecho después seguramente lo vamos a conversar,
el tema de los grupos de apoyo. Pero la victimización hace algo así como tomar la posición de que las cosas me pasan a mí y que pobrecito yo o pobrecita yo, ¿no? Entonces, y la situación no es así, las cosas te pasan cuando ante la pregunta de, por ejemplo, ¿por qué a mí? La pregunta sería, ¿por qué estás vivo? O sea, no hay otra respuesta. No hay Y viene otra pregunta, ¿la resiliencia es algo inherente al ser humano, es decir, nace o se hace? Las experiencias te llevan a que debes desarrollar esa postura resiliente. Se aprende entonces. Sí, se aprende. Definitivamente también un componente neuroanatómico asociado con lo que es la resiliencia, claro que sí, a nivel de giro singular, si hablamos de cerebro. Pero hay el elemento añadido que es eso, es decir, frente a una situación difícil, ¿qué hago yo? ¿La enfrento, evado? ¿Cuál es mi estilo afrontativo? Y sobre eso entonces podemos desarrollar la resiliencia, lo que los psicólogos llamamos anticuerpos psicológicos, pues. Además, como lo decía César, ninguna persona en este mundo está exento de necesitar o tener la necesidad en algún momento de desarrollar esa capacidad de resiliencia. Y justamente sobre cuáles son las principales situaciones en la vida que muchas veces nos motivan a desarrollarla o a aprender a ser resilientes, de eso vamos a estar hablando más adelante. De esta pregunta también queremos sus comentarios, así que participen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @solucionesgb, recuerden hoy con el hashtag o la etiqueta supera las dificultades.